Buenos días, qué preciosa canción, ¿cierto? Es una especie de enunciado de aquellas cosas en las que una persona cree cuando invita a Cristo a su corazón y cuando comienza a vivir este camino, esta forma de vivir que la Biblia llama el cristianismo. Eh, Esto es realmente en lo que tú y yo depositamos nuestra fe. No en ningún ser humano, no en ninguna religión, sino simplemente en que Jesucristo es nuestro Salvador, en que el Espíritu Santo está guiando nuestra vida, guiándonos para conocer toda la verdad, que Jesús murió por nosotros en la cruz y que hay un cielo, una eternidad que nos espera. Gracias por acompañarnos esta mañana. Quisiera darles la bienvenida a nuestro espacio semanal, nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Antes que nada, me gustaría invitarles a que nos acompañen también el próximo miércoles en nuestra cápsula semanal a las 9 de la noche. Y por otro lado, también les anunciamos que a partir del martes estaremos dando más detalles sobre nuestra siguiente entrevista para el grupo G316 y G316 Adultos Mayores el próximo sábado a las 5 de la tarde. Nuevamente, bienvenidos. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios Viviendo en Libertad. El día de hoy tenemos en nuestro tercer y último estudio de esta serie un estudio llamado El legalismo, ladrón de la libertad. Pero antes de comenzar con nuestro estudio, quiero invitarte a que me acompañes en una oración pidiéndole a Dios que nos guíe en esta mañana. Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que haces en nuestra vida. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas cada día de nuestra vida, cada día a tu lado. Gracias, Dios, por todas estas enseñanzas. Gracias porque claramente vemos que tienen el propósito de guiarnos a una vida más cercana contigo, a una vida más feliz y a una vida que resulte de una mayor bendición para todos los que nos rodean. Gracias, Señor. Queremos pedirte el día de hoy que tú bendigas este tiempo, que pueda ser un tiempo de aliento, de aprendizaje para todos nosotros. Te pido, Señor, que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas y que podamos de esta manera entender, apropiar, aplicar cada una de estas enseñanzas. Por otro lado, Señor, queremos pedirte que tú mantengas la transmisión en una forma estable, de tal manera que se pueda escuchar y ver perfectamente este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria te lo pedimos. Amén. Bien, amigos, como comenté hace unos minutos, vamos a continuar el día de hoy y de hecho vamos a concluir el día de hoy con esta serie de estudios Viviendo en Libertad. No sé qué efecto hayan tenido en tu vida, pero sí lo han tenido en la mía. Porque la realidad es que los seres humanos, aunque hablamos mucho, usamos mucho la palabra libertad, la verdad es que normalmente no vivimos en ella. Y es importante entender que nuestra libertad, tu libertad, mi libertad, son tan valiosas para Dios, que Jesucristo estuvo dispuesto a hacerse un hombre para morir en la cruz del Calvario, para volverte a ser libre. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Dios quiere que conozcas la verdad del Evangelio, y que de esta manera Él pueda liberarte eternamente de la esclavitud que el pecado, tus pasiones, otras influencias traen a tu vida. Y cuando tú y yo tomamos esta decisión de vivir para Cristo, de entregarle nuestra vida, es muy importante entender de qué manera tú y yo podemos mantenernos viviendo en libertad para no hipotecar este precioso regalo que Dios nos ha dado, la libertad en su Hijo Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, del legalismo. Y tú y yo vamos a entender un poco más de esta expresión, esta palabra que a veces es muy mal usada. Antes que nada, me gustaría decirte que la semana pasada estuvimos hablando de probablemente el factor más importante para que tú y yo podamos vivir en libertad, y es una vida en santidad. Y una y otra vez te voy a insistir y te voy a invitar para que tú adoptes este tipo de vida que puede hacer que seas realmente libre y realmente feliz. El día de hoy vamos a hablar de un enemigo muy grande, un ladrón, alguien que quiere robarte esto que Dios te dio, la libertad. Para ello,
El día de hoy vamos a estar utilizando 3 capítulos de la epístola a los Gálatas. Sabes, muchas veces tú y yo no entendemos completamente cuál es el fondo de cada una de las epístolas. Las cartas, que en su mayoría escritas por Pablo, fueron enviadas a las diferentes iglesias. Tienen mucho que ver con las características de estas iglesias. Tienen mucho que ver con con su forma de vivir, con, tiene mucho que ver con su forma de vivir, tiene mucho que ver también con su herencia y con su estructura, con cómo eran, con su cultura. En particular, hoy me gustaría explicarte un poco sobre los Gálatas. Todas las epístolas están dirigidas a iglesias específicas, dice a tesalonicenses, y es a aquellos creyentes que se reunían en la ciudad de Tesalónica. Efesios, aquellos creyentes que se reunían en la ciudad de Éfeso. Y de la misma forma, por ejemplo, primera y segunda de Corintios, a creyentes que se reunían en la ciudad de Corinto. En este caso en particular, esta epístola a los Gálatas no está dirigida a una ciudad, sino a una región que se encontraba en la parte central de lo que hoy llamaríamos Turquía, y que tiene un origen muy peculiar, porque las personas que vivían en esta ciudad no tenían nada que ver con todos los grupos étnicos de Turquía o de Asia Menor. Se llamaban Gálatas porque, en efecto, en el año 279 a.C., un grupo de Gálatas, es decir, un grupo de personas que vivían en Galacia, en lo que hoy en día llamaríamos Francia, ¿verdad? Los galos, emigraron hacia esta zona, primero queriéndose asentar en la parte sur de Grecia, donde no lograron hacerlo, y después viajando de esta manera para finalmente tomar una región en esta parte de Turquía donde se establecieron. Así es que los gálatas tenían una cultura distinta, tenían un idioma diferente y tenían también una herencia totalmente diferente. Los gálatas eran conocidos por ser gente ruda, por ser gente tosca, gente muy fuerte, pero también porque no eran un grupo muy intelectual, como por ejemplo eran los griegos en aquel entonces, o muy religioso, como eran los judíos en aquel momento, sino que eran un grupo de gente más bien muy trabajadora, ruda, hecha en la práctica, y es ahí donde se establecieron varias de las iglesias de Asia Menor durante el primer siglo. Así que esta epístola a los Gálatas no era para una sola ciudad o para una sola iglesia, sino para todas las iglesias que se habían formado en diferentes ciudades, en diferentes poblaciones de esta región llamada Galacia. ¿Cómo se formaron estas iglesias? La Biblia nos dice que algunas personas de la iglesia en Jerusalén fueron dispersadas debido a la persecución que se desató en Jerusalén. Hay un saludo donde el apóstol nos habla de aquellos de la dispersión, los que fueron al Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, todas estas regiones a donde llegaron aquellas personas huyendo de la persecución que el Imperio Romano desató, especialmente en la zona de Judea. Y en este lugar, por ejemplo en Galacia, algunas de estas personas se asentaron, comenzaron a predicar el Evangelio, formando todos estos grupos de iglesias. Casi siempre tú y yo tenemos la idea de que los grupos de creyentes se forman en diferentes lugares por la acción de un predicador con un gran impacto, o por un misionero, o por un gran pastor. Y la realidad es que si bien Dios utiliza tanto a los misioneros, por supuesto, como a los predicadores, pero la mayor parte del trabajo de evangelismo, de evangelización en un lugar, se lleva a cabo por aquellas personas que, habiendo conocido a Cristo, empiezan a compartir de Él con su vecino, con su amigo, con su familiar, con su compañero de trabajo. Aquellas personas que los rodean y con quienes empiezan a compartir realmente su fe. La iglesia entonces, o estas iglesias en la región de Galacia, se habían formado y, según nos cuenta el apóstol Pablo, estas iglesias estaban creciendo y creciendo muy rápidamente. Pero se vieron atacadas por algo que nadie imaginaba. Algunas personas que habían salido de Judea y que llegaban a Galacia diciéndoles, bueno,
Qué bueno que ahora siguen a Cristo, pero eso no es suficiente. Eso no es todo. También tienen que seguir cumpliendo la ley de Dios. A estos grupos, que básicamente son llamados de dos formas, falsos hermanos y judaizantes, estos grupos empezaron a llegar a diferentes iglesias para convencerlos de que la vida que ellos habían recibido por gracia ahora debía ser complementada por obras de la ley. Toda esta epístola a los Gálatas es una gran explicación de parte del apóstol Pablo para explicarnos lo que significa vivir en la ley o vivir en la gracia. Lo primero que es importante que tú y yo entendamos, y es explicado en esta epístola por el apóstol Pablo, es si tú y yo necesitamos recibir a Cristo y la salvación es por gracia, ¿por qué Dios nos entregó la ley? Y la Biblia dice aquí, la ley nos fue dada como un ayo, es decir, como alguien que nos cuidara y que nos llevara a toda la verdad, como alguien que simplemente nos mostrara qué sería necesario para nuestras propias obras poder agradar a Dios. Si tú tratas de salvarte por tus obras, quiero decirte que lo que tendrías que hacer es cumplir con toda la ley. Y esto no es posible. Es por eso que el apóstol Pablo nos indica aquí que la ley simplemente es para mostrarnos nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad de poder salvarnos por las obras. Si tú y yo tomásemos solamente aquellos famosos 10 mandamientos, realmente ni siquiera podríamos cumplir uno o dos o tres de ellos. Sé que en este momento estás pensando, oye, yo no le he robado a nadie, oye, yo no he matado a nadie. Jesús describió como el primero y más grande mandamiento el amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la realidad es que esto es algo que ni tú ni yo podemos hacer. Pero si crees que lo puedes hacer, te invito a que leas el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí tú y yo nos encontramos con la incapacidad que tenemos para poder agradar a Dios, satisfacer la justicia de Dios por nuestras propias obras. ¿Para qué entonces existe la ley? Para mostrarte que tú no puedes ni salvarte ni agradar a Dios por tus obras, como a veces pensamos, sino que necesitas de la gracia de Dios, necesitas de una salvación por fe, necesitas ser sumergido en la gracia de Dios para que de esta manera tu vida, a través del tamiz de la sangre de Cristo, pueda agradar a Dios. No hay otra forma en la que tú y yo lo podamos hacer. Dice el mismo apóstol Pablo en otra epístola, porque por gracia sois salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que tú y yo no podemos salvarnos por las obras. No obstante, muchas veces esto es lo que algunas personas, algunas religiones predican. Sálvate por las obras, cumpliendo con determinadas cosas. A veces tú y yo podemos pensar que en el cielo hay una balanza gigantesca donde somos colocados o seremos colocados algún día para poder medir nuestras obras. Dice la Escritura que, aunque no existe una balanza en el cielo, si existiera, el resultado no sería positivo ni para ti ni para mí. Dice literalmente el versículo, pesados todos los hombres en balanza, pesaron menos que nada. Delante de Dios, tus obras y las mías pesan menos que nada. Sé que esto a veces nos molesta y seguramente hiere a nuestro orgullo, pero la realidad es que ante la santidad de Dios, ante la justicia de Dios, las cosas que tú y yo podemos hacer nunca serán suficientes. Es por eso que tú y yo necesitamos de la gracia y necesitamos de este don, de este regalo de parte de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Estas personas en Galacia habían creído en el Evangelio de Jesucristo, habían creído en esta gracia redentora, pero dice la Escritura que al empezar a recibir las visitas de estos falsos hermanos,
Empezaron a confundirse. El capítulo 1 nos dice literalmente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjate bien, las obras no son el mensaje del evangelio y no son parte del mensaje del evangelio, sino un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa apartado, separado de Dios. Es decir, un evangelio falso, un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Y los Gálatas habían sido contaminados por esta idea. Sí, muy bien, tienes que leer la Biblia, claro, claro. Sí, muy bien, tienes que seguir a Cristo por fe. Maravilloso. Pero tienes que seguir cumpliendo con toda la ley. Entonces, ¿para qué queremos la gracia? La ley no nos fue dada para cumplirla. La ley nos fue dada, porque no podemos. La ley nos fue dada simplemente para que seamos conscientes de nuestra incapacidad de agradar a Dios por nuestras obras. Por favor, no te confundas en esto, porque si te confundes en esto, vas a tratar una y otra vez de hacer obras, de hacer cosas que pueden satisfacer a Dios, cuando esto jamás va a suceder. No te dejes convencer por aquellas ideas que te proponen que debes agradar a Dios por tus obras. En el capítulo 3, Dios nos habla un poco más de todo esto y habla a los Gálatas de una forma muy determinante. ¿Sabes? A veces, cuando tú y yo leemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, vemos a Dios hablándonos en forma muy definida, muy determinada. Y a veces esa no es la forma en la que tú y yo estamos acostumbrados ni a que nos hablen, ni a hablar a otras personas. Es por eso que el apóstol Pablo, antes de dar todo este mensaje, les dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Es importante entender que a veces tú y yo limitamos nuestro mensaje. No queremos hablar claramente de las verdades del Evangelio para poder agradar a las personas. Si es así, tú no puedes servir a Dios. Dios siempre ha sido muy definido con nosotros, enseñándonos lo que es correcto y lo que no es correcto. Y esto no va a cambiar. Por eso el capítulo 3 comienza diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En pocas palabras les dice: es una insensatez lo que están haciendo. Es una auténtica locura lo que están haciendo, porque ustedes no pueden cambiar el evangelio. Ustedes no pueden modificar el evangelio. Pero sabes, esa es una tendencia muy común en los seres humanos. Hoy en día existen Biblias en las que se han aumentado o se han retirado cosas dependiendo de la ideología religiosa de aquellos que lo han hecho. ¿No te parece increíble? Vamos a quitar esto que Dios dice porque no nos conviene. Vamos a aumentar esto que Dios no dice porque de esta manera esto justifica nuestras ideas. ¿No te parece una barbaridad? ¿No te parece una insensatez? Cuando Pablo les está llamando insensatos, no pretende ofenderlos, sino pretende decirles: es una insensatez, una locura, una absoluta pérdida de razonamiento lo que ustedes están haciendo. Es una locura lo que hacen. Fíjense bien, ustedes fueron alcanzados por Jesucristo, su vida fue cambiada, transformada, empezaron a vivir con victoria, con libertad, empezaron a vivir de una manera que nunca lo habían hecho. Y ahora, habiendo experimentado esa libertad, regresan otra vez a vivir por aquellas cosas que nunca hicieron nada por ustedes. Cuando se expresa de esta manera parece absolutamente una locura, una insensatez. Pero muchas veces tú y yo empezamos a vivir en esa insensatez, tratando de volver a vivir por reglas,
tratando de volver a vivir por lo que dicen los demás, por las influencias de los demás. ¿Sabes? Cuando tú te convertiste a Cristo, no te convertiste a un grupo, a una nacionalidad, a un partido político, a un determinado canon de ideas. No, no, no. Te convertiste a Cristo para seguir siempre su evangelio, para seguir lo que dice la Biblia, para ser guiado por el Espíritu Santo, no por las influencias de personas que quieren imponer su propio razonamiento que no está basado en las Escrituras. Puede ser moral, puede ser religioso, puede ser hasta correcto, pero si no está basado en las Escrituras, no debe ser algo por lo cual tú vivas. Tú y yo tenemos que aprender a vivir por la fe, vivir por la cruz y para la cruz, solo con las Escrituras, no de otra manera. A veces empezamos a permitir que todas estas influencias, el qué dirán, el status quo, empiecen a afectar nuestra manera de vivir. Solamente te quiero decir que si empiezas a caer en estas ideas, tendremos que calificar tu manera de pensar como una auténtica insensatez. Muchas veces también empezamos a vivir por rituales o empezamos a vivir en una forma religiosa. Es decir, empezamos a poner reglas en una vida que nunca la tuvo. Cuando tú lees todo el Nuevo Testamento, no vas a encontrar reglas, vas a encontrar consejos, vas a encontrar principios, vas a encontrar las Escrituras llenas de sabiduría puestas a tu disposición para que de esa manera tengas la mejor vida posible. Pero muchas veces los creyentes volvemos a esclavizarnos con reglas que nosotros mismos inventamos y que tienen que ver con nuestra manera de pensar, pero no con la Escritura. Y empezamos poco a poco a construir nuestra propia religión. La religión es un desarrollo, un invento humano que busca tratar de acercarse a Dios por sus propias iniciativas, por sus propias reglas, por sus propias obras. Existe, por supuesto, la religión organizada. Hay diferentes religiones en este mundo que tienen sus diferentes grupos de normas o de reglas morales con las cuales se supone que se debe vivir y acercarse a Dios. Tú y yo sabemos que la única forma de acercarnos a Dios es a través de la sangre derramada en la cruz por Jesucristo. Pero aún sabiendo eso, tú puedes empezar a construir tu propia religión, en la que tú marcas los horarios, en la que tú marcas el número de versículos que se leen al día, en la que tú marcas cuántos folletos que hablan de Cristo tienes que entregar, en la que tú empiezas a vivir por el qué dirán y por satisfacer lo que otras personas piensan que debe ser una vida moral o religiosa. Ten cuidado porque al construir tu propia religión, además estás fortaleciendo tu orgullo, tu ego, y empezarás a sentirte diferente a los demás. Pero un poco más adelante vamos a hablar de esto. En este momento lo que me gustaría es describirte la palabra legalismo. Porque en las iglesias cristianas muchas veces se habla de legalista cuando una persona está viviendo con todo su corazón para Cristo y poniendo en práctica los principios. Eso no es legalismo. Eso es congruencia. No te equivoques. Congruencia. Fe. Legalismo es cuando tú y yo empezamos a vivir por las obras y no por el Espíritu. Cuando tú y yo empezamos a satisfacer nuestros deseos religiosos, nuestra forma de cumplir y a no vivir en la libertad a la que hemos sido llamados. Esto significa que una persona legalista es una persona que ha ido construyendo otra vez sus propios principios religiosos basándose en conductas morales probablemente correctas, pero que ha dejado de vivir en la libertad del Espíritu Santo. Esto no significa que empieces a vivir en el libertinaje o que hagas un mal uso de la libertad, como el apóstol Pablo les explicó a los Gálatas. No aprovechen esto como una causa para vivir entonces en el libertinaje, que es una falta de libertad y una forma de volver a esclavizarse a los pecados o a las pasiones. Dios quiere entonces que tú y yo vivamos por gracia,
como aprendimos a vivir, como fuimos salvados, por gracia, guiados por el Espíritu Santo, teniendo como base los principios de la Escritura y aplicándonos día a día, aplicando cada uno de ellos a nuestra vida. Eso es una vida íntegra, de congruencia, en la que estarás predicando con tu propia vida y tu testimonio la verdad del Evangelio. Es por eso que hoy te invito a que efectivamente no seas legalista, pero también te invito a que entiendas bien el significado de esta palabra y a que no acuses de legalista a una persona que simplemente está viviendo como tú deberías vivir, conforme a los principios. Déjame continuar leyendo este capítulo 3, que nos va a ir revelando mucho más de lo que es una vida por gracia en libertad. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es una pregunta clave. ¿Cómo fue que te convertiste a Cristo? ¿Cómo fue que invitaste a Cristo a tu corazón y fuiste salvado? ¿Por el oír con fe o porque pusiste en práctica ciertas obras? Bueno, la respuesta es muy clara. Tal vez tú te esforzaste, tal vez tú quisiste cumplir con las normas de la religión en la que fuiste educado, en las que creíste, pero esto no cambió tu vida. Lo que cambió tu vida fue cuando por fe le pediste a Cristo que te perdonara, arrepentido por tus pecados, y le invitaste a vivir en tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Cuando fuiste salvado, perdonado, redimido por la sangre de Cristo. Y es entonces que esta redención trajo la libertad a tu vida de la que hemos venido hablando estas semanas. Y aquí les dice a los Gálatas: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ¿vais a acabar en la carne? Si ya aprendieron a vivir en el Espíritu, si ya fueron salvados por espiritualmente hablando, ¿van a regresar otra vez a volverse a atar, a volverse a encadenar otra vez a las obras de la ley? ¿Sabes qué es increíble? Hoy en día también se predica esta doctrina judaizante, aunque no sea por parte de ningún judío, sino más bien esta doctrina que te dice: está muy bien que tú vivas por la fe y que tú sigas el Evangelio, pero mira, tienes que cumplir con esta y con esta y con esta otra regla. Tienes que cumplir con guardar estas festividades. Tienes que cumplir con abstenerte o con empezar a comer determinados alimentos. Tienes que hacer esto o aquello. ¿Sabes? Todas estas normas solamente te vuelven a atar otra vez a una vida que no es aquella que Dios diseñó para ti. No permitas que las influencias de otras personas, ni siquiera las influencias de aquellos a quienes incluso tú respetas por su vida moral o espiritual, afecten tu vida. El apóstol Pablo decía: si aún yo o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, sea anatema, esté separado de Dios. Así que tú tienes que basar tu vida en tu relación personal con Dios, en la oración. Tú tienes que basar tu vida en los principios de la Escritura que te guiarán, con la ayuda del Espíritu Santo, a entender perfectamente la verdad. De esta manera, pudiendo disfrutar y aplicar los principios de la Escritura a tu propia vida. Así que haz a un lado tu propia religiosidad, que satisface a tu naturaleza. Eso es cierto. La religiosidad satisface mucho a tu antigua naturaleza, pero no estamos buscando algo que satisfaga nuestra antigua naturaleza, sino que nos haga crecer espiritualmente, que nos haga crecer en la gracia. No tienes que seguir las reglas que nadie imponga, ni otra persona, ni tú mismo. Solo tienes que seguir la guía del Espíritu Santo viviendo en santidad y los principios de la Escritura. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por oír con fe? El apóstol Pablo está aquí tratando simplemente de decirles: por favor, no caigan en la necedad. Así les dice: tan necios sois. No caigan en la necedad
que no es más que una obstinación de cada uno de nosotros para tratar de volver a vivir como ya vivíamos y no nos funcionó, en lugar de vivir conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Hoy estás aprendiendo algo que es muy valioso, porque este legalismo, esta institución de reglas propias o basadas en la influencia de alguien más, literalmente te roba tu libertad. Y es algo que tú no debes permitir. Tú te convertiste a Cristo, no a cualquier otra cosa. Te convertiste a Cristo y solamente a Él es a quien tienes que seguir. El capítulo 5 nos explica un poco más este tipo de vida a la que estamos siendo llamados. Y dice el capítulo 5 en su versículo 1, estad pues firmes, escucha bien esto, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Lo que dice es, a ver, si tienen que volver a circuncidarse, si tienen que volver a cumplir con las festividades, si tienen que volver a cumplir con toda la ley ritual, ¿de qué les sirvió Cristo? No les sirvió absolutamente de nada. Quiero explicarte que aquí nos habla de ciertas normas, incluso del Antiguo Testamento, porque en este caso, estos grupos gálatas estaban siendo visitados por estos judaizantes, que lo que querían era regresarlos de alguna manera al cumplimiento de la ley judaica, de la religión judaica. Hoy en día no vas a encontrar propiamente judaizantes, pero sí personas que te van a guiar a cumplir con otro tipo de obras que en realidad nada tienen que ver con la escritura. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Fíjate lo que les dice. Si ustedes quieren cumplir la ley, pues la tienen que cumplir toda. Claro, los judaizantes les hablaban de una religión, la religión judía, que tenía toda una serie de principios. No sé si tú sabes, pero hay más de 350 mandamientos en el Antiguo Testamento. Por supuesto, el día de hoy somos mucho más ligeros que eso, mucho más light, ¿verdad? Somos la generación light. Y entonces, por supuesto, cualquier otro grupo religioso o cualquier otra filosofía te va a pedir que cumplas 2 o 3, no 350, ¿verdad? No te esfuerces tanto. Con 2 o 3 o 4 o 5 ya estamos bien. Lo único que te quiero decir es que aunque los pudieras cumplir, no tiene sentido, porque tú fuiste salvado por gracia y así es como debes vivir. Y les dice, y este versículo es un versículo clave para poder entender todo esto. Les dice, de Cristo os desligasteis, los que por la fe, por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjate bien, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Si tú empiezas a decir, bueno, yo fui salvado por Cristo y además yo hago, no. Todo lo que digas después, a partir de ese además, lo único que hace es desligarte de Cristo, no unirte más a Él, sino desligarte de Cristo. Y dice literalmente, de la gracia habéis caído. Sí, dejas la gracia para desligarte de Cristo y volverte a ligar entonces con cualquier otro ritual, regla, norma, religión, influencia, filosofía o cualquier otra cosa. Continúa diciendo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justificación. Esto es exactamente la esperanza en la que tú y yo vivimos, la esperanza de la vida eterna. Y después en el versículo 7 les dice una cosa que me llama mucho la atención. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta mañana me gustaría preguntarte, ¿quién te engañó? ¿Quién te fascinó? ¿Quién te persuadió de que debías hacer algo más
que obedecer a Dios, algo más que servir a Cristo. Es importante que tú y yo recordemos esto. Puede ser otra persona, puede ser una filosofía, un libro, o puedes haber sido tú mismo. Pero de todos modos, es algo equivocado que te está llevando a vivir en el legalismo, el ladrón de la libertad. Hoy te invito a que revises tu vida, a que veas qué normas te has impuesto tú mismo, qué reglas te has vuelto a poner tú, o con qué conductas y comportamientos estás tratando de agradar a alguien, o a un grupo, o a quien sea. Y que de una vez por todas deseches todo esto que en realidad ha sido una insensatez en tu vida. Si no es así, estarás perdiendo la maravillosa libertad por la que Jesucristo pagó por ti. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo. Clave para nuestra vida. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Alguna vez has hecho pan o has hecho algún pastel? No necesitas poner grandes contenidos de levadura, sino solamente un poquito de levadura. ¿Y sabes qué es lo que hace la levadura? Infla el pastel, infla el pan. Y dice la Escritura, comparando a la levadura con lo que el pecado, con lo que esta actitud insensata provoca en nuestras vidas, nos dice, un poco de levadura, no mucha, un poco de levadura va a leudar toda la masa. Solamente son algunos detalles, algunas cosas pequeñas. Es un versículo maravilloso. Cazadnos las zorras pequeñas, las que echan a perder las vides. ¿Sabes por qué? Las zorras pequeñas se metían en los viñedos, entre las vides, y como eran pequeñas, son pequeñas de estatura, no se veían, pero destruían todo lo que había a su paso. Hay pequeños detalles en tu vida en los que tú estás permitiendo este legalismo. Hay pequeños detalles en tu vida en los que tú estás permitiendo, cediendo de tus principios, que las ideas de otros entren y empiecen a regir áreas específicas de tu vida. Si es así, dice la Escritura, de la gracia habéis caído. No tienes que pensar como los demás para ser aceptado. No tienes que aceptar lo que los demás digan. Tienes que agradar a Dios y tienes que vivir por principios. Y recuérdalo bien, tan solo un poco de levadura leuda toda la masa, contamina por completo tu vida, no te das ni cuenta. Entra algo en lo que quieres agradar a una persona para quedar bien con ella. Y pareciera que es un pequeño detalle, no tiene mucha importancia. Solo te quiero decir que ese poquito de levadura va a leudar tu vida por completo y te va a incapacitar para vivir en la libertad. Continúa el pasaje diciendo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. A mí me ha impresionado mucho cuál es el efecto que todo esto causa en nuestra vida. Si tú empiezas a vivir otra vez cediendo tu libertad a través de esclavizarte con las obras, con las influencias, con lo que sea, lo primero que vas a perder es tu libertad. Pero no creas que es lo único. Porque cuando tú y yo permitimos ciertas obras aparentemente buenas, empieza a crecer el orgullo dentro de nosotros. Y entonces, incluso, puedes empezar a pensar, me voy a alinear con esta manera de pensar con tal persona porque de esa manera voy a ser considerado de una manera más importante en mi trabajo, en la iglesia, en mi familia. Y entonces, esto va a hacer crecer tu orgullo, haciéndote pensar que eres mejor que los demás, que estás en otro nivel con respecto a los demás, que eres parte de una élite en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en donde sea. Lo único que estás haciendo es confundirte y perder tu libertad a través de todo ello. Esto es lo que empieza a provocar en cualquier ámbito las rivalidades y las competencias. Sí, porque cuando tú empiezas a vivir por obras, empiezas inmediatamente a tratar de ser mejor que los demás. Cuando vives por gracia,
Vas a disfrutar de la relación con tus hermanos. Te vas a gozar de cómo son ellos, incluso cuando son muy diferentes. Vas a empezar a disfrutar de todo lo que la diversidad con la que Dios nos ha creado permite para que de esta manera, en unidad en la iglesia, todos seamos hechos hermanos y nos ayudemos a crecer unos a otros en todos los ámbitos de la vida. Pero cuando no es así, cuando empezamos a permitir estas obras, empezamos a permitir estos detalles en nuestra vida, entonces empezamos no a amar, sino a compararnos con los demás. Y entonces tú eres, como decían, de Cefas, o tú eres de Apolos, o tú eres de Cristo, o tú eres de Pablo, y empezamos a hacer grupos, empezamos a hacer diferencias, y empezamos a establecer competencias y rivalidades, cuando no deberían existir jamás entre creyentes situaciones así. Pero la falta de amor que provoca nuestro orgullo nos empieza a llevar a vivir de esta manera, lo que tristemente, tarde o temprano, empieza a traer divisiones en una iglesia. Porque yo soy más importante, porque yo soy más espiritual, porque yo estoy alineado con la forma de pensar de este o del otro. Y entonces empezamos a pensar en brillar nosotros por encima de los demás en lugar de permitir que sea Cristo el que brille en nuestras vidas. ¡Qué golpe tan fuerte! Es por eso la gran preocupación que Pablo tenía por este problema que se estaba presentando en las iglesias en Galacia, porque él sabía que esto podía simplemente destruir todo el trabajo maravilloso que Dios había estado haciendo en las vidas de estas personas, que sin ser muy sofisticadas, que sin ser muy intelectuales, sin ser muy religiosas, tenían ahora un testimonio maravilloso de la gracia de Cristo, que hacía que el Evangelio estuviese creciendo rápidamente en toda esta región. Hoy en día, tú y yo tenemos que preocuparnos porque el Evangelio pueda seguir siendo predicado en su esencia verdadera, no a través de todos estos parches, de todas estas ideas equivocadas, de todas estas falsas doctrinas, que lo único que hacen es estancar a la iglesia, dividir a la iglesia, generar rivalidades, cosas que nunca glorificarán el nombre de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice después, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y esta afirmación suena durísima. Pero el apóstol Pablo dice, ojalá estas personas simplemente cortaran de tajo con todas estas cosas que están haciendo, que las iglesias sean destruidas en lugar de construidas. Y continúa diciendo, porque vosotros, hermanos, escúchalo bien, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí Pablo nos recuerda, si viven para Cristo en libertad, se amarán y se servirán los unos a los otros. Quedarán atrás las rivalidades, quedarán atrás las competencias, quedarán atrás todas estas cosas que lo único que hacen es dañar profundamente el cuerpo de Cristo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque dice la Escritura, cuando tú vives así, vas a amar a tus hermanos en Cristo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué triste afirmación tiene que hacer aquí el apóstol Pablo. Cuando menos, no se acaben entre ustedes. Si ya compiten, si ya hacen cosas equivocadas, al menos no se destruyan entre ustedes. Sabes, en los últimos meses hemos tenido el gran privilegio, la gran oportunidad de estar entrevistando a varias personalidades del mundo cristiano. Y lo digo de esta manera porque, aunque algunos de ellos son grandes amigos míos, pero la realidad es que son personas que con todo su corazón están sirviendo a Cristo. ¿Sabes? Ha sido un tiempo maravilloso. Esto ha sido provocado por la situación que estamos viviendo. Tuvimos que modificar un poco el tipo de reuniones que hacíamos. Pero, ¿sabes? Es precioso el poder conversar con personas, algunos hermanos queridos en Cristo, parte de nuestra misma iglesia, algunos no parte de nuestra iglesia,
sirviendo a Dios en otros ministerios, pero con los que tenemos tanto, pero tanto en común. Sabes, he recibido muchos comentarios de personas diciéndome, oye, qué precioso que se amen de esta manera. Qué precioso que se tengan tanto respeto, tanto cariño, tanta admiración unos a otros. Y yo te diría, lo único que estás viendo es la verdad del Evangelio. Cualquier otra cosa es una falsa doctrina predicada por alguien que ha basado su vida en las obras de la ley y no en la gracia salvadora y liberadora de Cristo. Oh, tú y yo tenemos esta gran oportunidad, ¿sabes? La de disfrutarnos unos a otros en libertad, la de gozarnos, la de podernos admirar unos a otros, viendo el trabajo maravilloso de Dios en nuestras vidas y la gloria de Dios manifestada en la vida de cada uno de sus hijos, de los diferentes creyentes. Qué precioso poder vivir así. Esto es lo que Pablo realmente quería para los creyentes. Por eso estaba tan alarmado. Decía, los Gálatas se van a perder de todo esto, volviendo a vivir por aquello que los va a estancar, los va a dividir, los va a destruir, simplemente por querer regresar a las obras de la ley. Hoy hemos revisado varios conceptos que son muy importantes. A libertad hemos sido llamados, no a libertinaje. Hemos sido llamados a vivir en la verdad del Evangelio de Cristo, que es la gracia salvadora y la guía y el efecto de su palabra en nuestras vidas. Muy importante, no tienes que vivir por lo que dicen los demás, no tienes que vivir por la opinión de nadie más, no tienes que vivir tampoco para satisfacer las ideas de nadie más, y tampoco tienes que vivir ni siquiera satisfaciendo tu propio deseo religioso y a tu falsa, antigua naturaleza, que lo único que está haciendo es queriéndote llevar de nuevo a la religiosidad de la que fuiste salvado por Jesucristo. Hoy te invito a que seas libre y no legalista. Hoy te invito a que vivas en la gracia y no en la ley. Hoy te invito a que disfrutes aquello por lo que Jesucristo murió por ti en la cruz. Es muy importante. No permitas que este ladrón de la libertad te lleve a vivir de una manera equivocada. No caigas en esa insensatez. No caigas en esa auténtica locura que te privaría de la vida maravillosa que Dios tiene para ti. Qué precioso vivir en libertad. Durante estas 3 semanas hemos estado hablando de lo que significa la verdadera libertad. Hemos estado hablando también de cómo vivir y promover la libertad en nuestra vida y en las vidas de otros. Y hemos hablado también el día de hoy de cómo no permitir que seamos hurtados, robados de la libertad que Dios trajo para nosotros en Cristo. Quiero decirte que hay veces que las personas se acercan a ti para imponerte sus ideas, incluso con buena voluntad. Incluso porque están muy convencidas. Pero esto no significa que tú tengas ni que agradarles, ni que seguirles, ni que vivir de una manera distinta a lo que el Evangelio predica. Con esto terminamos, con nuestro estudio el día de hoy, pero también con esta serie de estudios, viviendo en libertad, a lo que fuimos llamados. Me gustaría el día de hoy terminar orando contigo para pedirle a Dios que pueda quitar todas estas cosas que pueden estar resultando un obstáculo en tu vida libre, predicando el Evangelio y viviendo para Cristo. Vamos entonces a orar para terminar. Señor, hoy queremos darte muchas gracias. Gracias, Padre, por el profundo amor que nos tienes, por lo que tú obtuviste por nosotros en la cruz. Y Señor, muchas gracias de verdad por habernos dado la salvación, la redención, una eternidad, Señor, y también esta maravillosa libertad. No permitas, Dios, que nada nos robe la libertad. No permitas, Dios, que tratando de agradar, tratando de satisfacernos a nosotros, tratando de hacer cualquier cosa, volvamos a vivir en las obras, volvamos a vivir
en el legalismo, en lugar de vivir en la libertad de las convicciones que tú pones en tu palabra para que aprovechemos, apropiemos y disfrutemos. Gracias de verdad por todo esto. Te pedimos que tú nos lleves a revisar en nuestra vida para que no haya ni siquiera un indicio de esta levadura que podría leudar toda la masa. Hoy, Padre, te pedimos estas cosas de una forma muy especial. Limpia por completo nuestra vida. Llévanos, Dios, a entender de dónde salen esta competencia, estas rivalidades, estos desencuentros con los hermanos. Y, Padre, limpia nuestro corazón por completo, para que en lugar de todo esto solo pueda haber admiración, amor, respeto y un trabajo en común. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bien, con esto terminamos entonces nuestra serie de estudios Viviendo en Libertad y quisiera invitarles a que nos acompañen el próximo miércoles en otro de nuestros espacios semanales a las 9 de la noche y el próximo domingo a las 11 de la mañana en nuestra siguiente predicación del grupo G316 Condesa. El martes les daremos más detalles sobre la entrevista que vamos a tener el sábado a las 5 de la tarde y que va a ser una sorpresa, pero una sorpresa que me parece que va a ser de una gran edificación. De todos modos, confirmaremos tanto quién es nuestro invitado como nuestra reunión en sí misma a partir del próximo martes. Que Dios los bendiga, que disfruten de este fin de semana y, muy importante, a partir de hoy, que disfruten su vida en libertad. Dios los bendiga.